Saludos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver la actividad 3.4, o sea, la cuarta actividad del módulo 3 de nuestro curso hacia el profesor 2.0, que trata sobre la ciudadanía digital y ética de la información y comunicación en Internet. Estando en nuestro curso hacia el profesor 2.0, nos dirigimos entonces a la cuarta actividad y última, por cierto, no solamente del módulo 3 sino del curso completo, y entramos en ella. En esta actividad habla sobre la ciudadanía digital, que consiste, entre otras cosas, en el comportamiento cívico, o sea, la ciudadanía en Internet, también llamado etiqueta, el uso adecuado de las TIC y algo muy importante, la prevención de riesgos de la misma TIC y de Internet, principalmente en niños y adolescentes, ya como consecuencia de ciertos depredadores, digámoslo así, que practican el ciberbullying, el setting y otras alternativas de acosos vía Internet. Ante estos peligros, y no solamente los peligros, sino también el buen comportamiento y el buen uso que debemos hacer de Internet y comportamientos con las personas con las que nos comunicamos y de los archivos que descargamos de Internet, se pide que investiguemos y definamos 8 acciones que tengan que ver con la ciudadanía digital, cualquiera de sus diferentes aspectos, dirigido a los centros educativos, a los docentes, profesores, estudiantes y los padres. O sea, ¿qué acciones deben tomar los centros educativos para hacer que un hecho, la ciudadanía digital? ¿Qué acciones deben tomar los docentes para que cumplir, no solamente ellos, sino también que sus alumnos cumplan con la ciudadanía digital? ¿Qué acciones deben cumplir los estudiantes también para que cumplan con la ciudadanía digital? Y por último, ¿qué acciones deben tomar los padres al respecto? Sobre cada uno de estos 4 aspectos o referencias, tenemos que crear 2 acciones. Específicamente, sobre los centros educativos, cómo los centros educativos pueden garantizar el uso adecuado de las TIC y el Internet en la escuela. Con respecto a los docentes, cómo pueden los docentes propiciar el uso seguro de Internet, claro, en sus alumnos. Con respecto a los estudiantes, qué acciones deben hacer para utilizar de manera ética las TIC. Y por último, con respecto a los padres, cómo pueden ellos garantizar el uso de las TIC y el Internet en la familia y el hogar. El modo de agregar cada una de estas acciones es pulsando a donde dice agregar nueva entrada y vamos a agregar. Fíjense que cuando uno pulsa ahí tiene que poner un concepto y definirlo. Vamos a agregar dos conceptos con respecto al centro educativo, 2 conceptos o acciones con respecto a los docentes, 2 conceptos con respecto a los estudiantes y 2 con respecto a los padres. Al concepto no solamente tenemos que poner, por ejemplo, centro educativo, y vamos a ponerlo ahí, centro educativo, sino que tenemos que hacer referencia a cuáles aspectos que abarca o engloba la ciudadanía digital nos referimos. Por ejemplo, centro educativo, siempre haciendo referencia que tienen que garantizar el uso de la TIC y en la escuela.
Bueno, podemos poner, por ejemplo, garantizar el uso de en su alumno, garantizar, lo ponen ahí el ejemplo, garantizar el uso de una red Wi-Fi segura, y lo copiamos ahí. Y después que yo añado el concepto que voy a definir, tengo que crear la definición. Ellos ponen ahí como definición en el ejemplo que dan, el centro debe ofrecer un internet Wi-Fi a los alumnos y docentes, pero la red debe estar configurada para que permita el acceso a aplicaciones y contenido, no permita el acceso a aplicaciones y contenidos perjudiciales tales como, por ejemplo, drogas, violencia, sexo, cosas así. ¿Dónde buscar si usted no está muy seguro de lo que va a poner? Simplemente ahí mismo están diciendo que entre a internet, una pestaña de internet, y busque acciones que deben tomar los centros educativos para garantizar la TIC en la escuela. Le van a salir muchísimas. La TIC en el ámbito educativo, y ahí buscan la información pertinente. Yo les recomiendo también, aunque ahí no lo mencione, pero les recomiendo, porque hay muchas aquí en el contenido y material de lectura. Si lo abren, hay un acápite que trata sobre la ciudadanía digital, y ahí hay muchos ejemplos. Inclusive miren ahí donde ya para los docentes, miren ahí donde hay 4. Perdón, para los estudiantes, miren ahí donde hay 4 acciones. Para los docentes, miren ahí donde hay 4 acciones. No están lo de los padres, pero si van al final, verán enlaces que tienen que ver con los padres, cómo charlar con sus hijos sobre el comportamiento en línea, seguridad en línea. ¿Cuál era el otro? Docentes, estudiantes, los padres, los centros educativos. Igual pueden buscar en internet lo de los centros educativos. También en este documento habla sobre la norma de etiqueta, seguridad personal, seguridad del equipo, ciudadanía digital, y pueden ver muchos ejemplos. También viendo ese video que ahí les muestra, hay ejemplos. O sea, hay una amplia gama buscando en internet, en este documento, material de lectura, o también ustedes saben los riesgos qué medidas tomar. Yo tengo un documento, yo creé un documento como ejemplo. Y fíjense donde yo tengo ahí 8 conceptos o acciones, 2 con respecto a los padres, una ofrecer a la familia Wi-Fi segura, monitoreo del uso del equipo que hay en el hogar, a los estudiantes sobre la etiqueta, a los estudiantes sobre el derecho de autor, muy importante, que aquí hacen copy-paste sin averiguar mucho, a los docentes, en este caso sobre la ciudadanía digital. En el caso de que usted utilice 2 conceptos exactamente igual y lo vamos a probar, verán que nos da un error de que dice que no puede definir 2 conceptos iguales. Ya veremos cómo. Simplemente lo único que tienen que hacer es agregar en el segundo un 2 y ya con eso resuelven el problema. Así, de esa forma, entonces yo podría coger, después que ustedes lo tienen en Word, diría yo, no es obligado a hacerlo, pero es una recomendación que le doy con respecto a los docentes, ciudadanía digital. Voy a agregar una acción, en el concepto voy a copiar ahí, y voy a copiar entonces la acción que yo busqué o hice, o el resumen que hice sobre la ciudadanía digital. Da su ventajosa posición, los docentes
están en la obligación de orientar a los estudiantes a lo largo del camino de convertirse en responsables usuarios de las TIC, inspirando a los estudiantes a contribuir positivamente y participar de una manera responsable en el mundo digital. Esa es la acción que yo he propuesto y entonces la copio como definición ahí. Una vez que hago la salvedad de que a cada entrada que hagan tienen que poner el nombre. Si no ponen el nombre, yo no voy a saber de quién es, o el profesor que corrija no va a saber de quién es esa entrada y por lo tanto no va a poder obtener la nota. Una vez agregada la entrada, le doy a guardar cambio y ya hizo su primera entrada. Fíjense donde ya está Julio Aquiles Guerrero, un servidor, ya hizo su primera entrada. Voy a agregar otra para un segundo ejemplo, también con respecto a la misma, para que ustedes observen qué pasa cuando uno pone el mismo concepto dos veces. Voy a ir y agrego dentro de en este segundo concepto, los docentes tienen que ser mentor de prácticas seguras, legales y éticas en los estudiantes con herramientas digitales y la protección de los derechos de propiedad intelectual, o sea, no copy paste. Copio este aquí y le doy a guardar. Fíjense que me está lo que yo le decía en un principio, que si pongo el mismo concepto dos veces me va a decir que es un error. Eso lo podemos solucionar en caso de que ustedes tengan dos conceptos que digan exactamente iguales, simplemente poniéndole un 2 o cambiando ciudadanía de internet, por ejemplo, y guardar cambio. Ahora sí me lo va a aceptar. Y fíjense que ahí ya la segunda entrada del alumno Julio Aquiles Guerrero. Una vez usted haya hecho sus 8 entradas, simplemente recuerden chequear que cumple con todos los requerimientos de la lista de cotejo. Observenla bien, que cumpla con todos los requerimientos ahí sugeridos. Entonces simplemente usted ya acaba o termina esa actividad y por lo tanto termina el curso. Muchas gracias por su atención. Se cuidan.